duten Euskal Alderdi politikoekin bilera izan dugu. Egon dira 3 puntutan. Bat, osasun larrialdiaren adierazpenarekin eta alarma egoeran ezin izango dira Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak egin, ez osasun publikorako ezta botoa emateko eskubidea baliatzeko behar diren bermeekin. 2. Ondorioz, indargabetuta geratuko da lehendakariaren dekretu bidez, datorren apirilaren 5. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako deialdia. Erabaki hori hauteskunde kanpaina hasi baino lehen, osteguneko gaueko 12 baino lehen, hartu eta argitaratuko da Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian. 3. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen deialdia, osasun larrialdiaren adierazpena kendu ondoren aktibatuko da. Berehala egingo da, alderdi politiko entzun ondoren eta lehendakariaren dekretu bidez. Honekin batera, akordio hauek Eusko Legebiltzarreko diputazio iraunkorrarekin eta erkidegoko hauteskunde batzordearekin kontrastatuko dira, Gobernu Kontseiluan ere akordio hauek aztertuko direlarik. Azpimarratu nahi dut, erabaki hori Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdi politiko guztien aho batez hartu dela. Erabaki hori gauzatzeko jarraitu beharreko prozedura eta hauteskunde deialdi berria zein baldintzatan planteatu beharko den ere adostu dugu. Bileraren emaitza ezagututa, balorazio positiboa egiten dugu. Biziki eskertzen dut Euskal Alderdi politikoek erakutsi duten jarrera. Bizi dugun egoera zaila kontutan hartuta, lortutako akordioa heldutasunaren eta konpromisoaren erakusgarria da. Gizarte kezka eta larritasun maila murrizten laguntzen duen akordioa da. Bat gatoz, gai oso garrantzitsu batean. Akordio honek segurtasuna eta lasaitasuna eskaintzen dio euskal gizarteari. Tras la reunión mantenida con los más altos representantes de los partidos políticos vascos con representación parlamentaria, comparezco para dar a conocer los acuerdos adoptados. Todas las fuerzas políticas vascas han estado de acuerdo en 3 puntos en concreto. 1. En la actual situación de declaración de emergencia sanitaria y estado de alarma, no pueden celebrarse las elecciones al Parlamento Vasco con las debidas garantías, tanto para la salud pública como para el ejercicio del derecho de sufragio. 2. En consecuencia, procede dejar sin efecto, mediante decreto del Lehendakari, la convocatoria de elecciones al Parlamento Vasco del próximo 5 de abril. Esta decisión se adoptará y publicará en el Boletín Oficial del País Vasco antes del inicio de la campaña electoral este jueves a las 24 horas. 3. La convocatoria de elecciones al Parlamento Vasco se activará una vez levantada la declaración de emergencia sanitaria. Se realizará de forma inmediata, oídos los partidos políticos y por decreto del Lehendakari. Este acuerdo será contrastado en la Diputación Permanente del Parlamento Vasco con la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma de Euskadi y será sometido a deliberación en el Consejo de Gobierno. Quiero resaltar que esta decisión se adopta por consenso unánime de todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento Vasco. Las exigencias de los principios de libre expresión de la soberanía popular, igualdad, pluralismo, transparencia y objetividad hacen imprescindible que se garantice a la ciudadanía y a los partidos el ejercicio del derecho de sufragio en igualdad de condiciones y oportunidades. Hemos constatado la imposibilidad de realizar en condiciones mínimas razonables la campaña electoral y la celebración de la votación en las fechas previstas. Hemos adoptado de común acuerdo las prevenciones necesarias para garantizar que las elecciones se celebren tan pronto como la mitigación de la situación de emergencia sanitaria lo permita. Este objetivo se asegura mediante un procedimiento de garantías para una convocatoria que habría de realizarse inmediatamente después de constatarse la desactivación de la declaración de emergencia sanitaria. Manifiesto mi valoración positiva por el transcurso y resultado de la reunión. Agradezco profundamente la altura de miras y el tono constructivo de todos los partidos, así como su predisposición a favorecer un punto de encuentro para encontrar una salida razonable a una situación de inédita excepcionalidad.
Estos días estamos asistiendo a múltiples muestras de civismo de la ciudadanía y de los sectores profesionales que están dando lo mejor de sí para hacer frente a esta pandemia. Este acuerdo entre los partidos políticos vascos es una muestra más de madurez y compromiso, una aportación más, en este caso política, para enfrentar juntos esta batalla. Es un acuerdo que contribuye a reducir el nivel de inquietud y angustia social. Emite un mensaje de unidad, seguridad y tranquilidad a la sociedad. Estamos unidos en lo importante. Eskerrik asko. Arratsaldeon, lehendakari, paso a realizarle las preguntas de los periodistas. Varios medios piden aclarar qué quiere decir el acuerdo. Si una vez levantado la declaración de emergencia, el lehendakari hará automáticamente ese día o al siguiente una nueva convocatoria electoral. Sí, haré una convocatoria para celebrar las elecciones, una convocatoria formal. Pero, dicho lo cual, en este momento nos situamos en dejar sin efecto la fecha de celebración de las elecciones y la campaña electoral prevista para las elecciones que habrían de haberse celebrado el 5 de abril. Lo importante, yo creo que es el acuerdo de hoy. Despejamos incertidumbres y damos seguridad a la ciudadanía en un momento muy complejo. Euskaraz orain hainbat komunikabidek edo hedabidek eskatzen dute akordioak zer esan nahi duen azaltzeko. Akordioak esan nahi duena da, apirilaren 5 iragarritako hauteskundeak bertan bera geratzen direla. Eta zentzu horretan alderdi politikoek aho batez hartu duten erabaki baten arabera izango da. Hori guzti hori dekretu baten bitartez bideratuko dut, eta nik uste dut hori dela garrantzitsuena. Azken batean, noraeza izan zitekeen noraeza hori argitu egiten dugun, eta segurtasuna ematen diogu hiritargoari oso konplexua den momentu batean, une honetan. Marian Fuentes, de Expansión, quiere saber si se ha hablado entre partidos de una posible reforma al OREC, la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Sí, se ha hablado de muchas cosas en lo que ha sido la reunión que hemos mantenido los partidos políticos, entre otras también esas, pero también atendiendo a las circunstancias que afectan a las elecciones autonómicas aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Nos hemos centrado en lo que es las posibilidades y las herramientas que aquí mismo en nuestra legislación puedan existir. Euskaraz orain galdera berdina, gai hori landu duzuen. Bai, horretaz eta hainbat gauzetaz ere jorratu egin dugu, alderdi politikoekin batera izan egin dugun bileran, baina nik uste dut amankomenean izan den punturik eta gehiengoa islatu egin dena izan da, berton ditugun tresnak eta aukerak erabili beharko genituzkela eta zentzu horretan bertoko egoerara eta araudiara mugatu egin gara. Miguel Villameriel, de Diario Vasco, ¿cuántos días tienen que transcurrir desde el anuncio de una nueva convocatoria electoral hasta la celebración de elecciones? Bueno, veremos, tras oír a los partidos políticos, una vez de que se levante la declaración de emergencia sanitaria, lo que se decida por parte de los partidos políticos. No estamos en ese momento todavía. Estamos en el momento en el que hemos dejado sin efecto la convocatoria prevista para el 5 de abril, con la campaña que debería haberse iniciado este próximo jueves por la noche o el viernes a las 0 horas. Zenbat egun igaro behar dira beraz hauteskunde deialdi berri bat iragartzen denetik hauteskundeak egin arte? Bueno, ikusiko dugu, alderdi politikoak entzun egin beharko ditut, bere momentuan, osasun larrialdia altxatzen denean, edo adierazpen hori bertan bera geratzen denean, alderdi politikoak entzun egingo ditut, eta alderdi politikoekin adostuko dugu. Momentu honetan ikuste dut gauden momentua dela apirilaren 5 iragarrita zegoena bertan bera utzi egin duguna eta gero-gerokoa. Varios medios preguntan si se ha hablado de la opción de hacer una campaña electoral reducida de 7 días o de quitarla. Sí, como en la pregunta anterior, con respecto a posibles modificaciones legislativas, también se han hablado de estas cuestiones. Hemos tenido en cuenta, o yo por lo menos tengo en cuenta también, supuestos excepcionales que se han dado también en circunstancias ajenas a la Comunidad Autónoma del País Vasco propiamente dicho, sino al conjunto del Estado, pero no ha sido esa una cuestión que haya condicionado tampoco la decisión en absoluto, porque, insisto, será una vez
de que se levante la declaración de emergencia sanitaria cuando, oídos los partidos políticos, se decida lo que tenga que decidirse. Euskaraz, gauza bera. Bai, lehen erantzun bezala ere, beste gai batzuekin batera ere planteatu da, olako aukera bat, baina ez da autonomia erkidegoari beren berari askoa den edo izan zaion kontu bat, bada estatu mailan izan egin dena, baina ez du baldintzatu egin izan, olako komentarioren batek ez du baldintzatu izan, hartutako erabakia apirilaren 5 dago mugatua, eta behin osasun larrialdiaren adierazpena altxatu eta gero, edo bertan bera geratu eta gero, orduan izango da guzti honetaz ere hitz egiteko aukera. Miriam Vázquez, Deiatik, ¿cuál es la percha jurídica para aplazar las elecciones? ¿Habrá reforma de la ley electoral vasca? Bueno, yo creo que ya lo he mencionado anteriormente también. Todo lo que nosotros estamos intentando impulsar es intentando garantizar la máxima seguridad jurídica. Y en este sentido cuenta con un informe sanitario por parte del viceconsejero, que también ha sido puesto en conocimiento de los partidos políticos, para fundamentar la decisión de dejar sin efecto la celebración de las elecciones autonómicas en la fecha del 5 de abril. Y además de eso, también el decreto que yo emita como lehendakari, tras deliberación en el Consejo de Gobierno, también estará fundamentado en lo que es también el criterio de los servicios jurídicos del Gobierno vasco. Zein da hauteskundeak atzeratzeko oinarri juridikoa eta egongo da Euskal hauteskunde legearen erreformari? Bi oinarri izan dira, kontutan hartu izan ditugunak. Bat, osasun txosten bat, osasun sailaren sailburu ordeak emandako txosten bat, eta hori izan da alderdi politiko guztiok ere ezagutu egin dutena. Gure erabaki hau ere osasun arrazoietan oinarritu egin ahal izateko, eta izan ere nik argitaratu beharko dudan dekretua bada juridikoki ere Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu juridikoak egindako txosten batean oinarrituta. Gure asmoa da egiten duguna egoera berri honetan, guztiontzat den egoera berri honetan, ahalik eta bermarik eta juridikoenak izatea. Varios medios preguntan si han hablado con la Junta Electoral y qué pasos se van a dar ahora. Me he dirigido al presidente de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma, al tiempo que presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y también me he dirigido a la presidenta del Parlamento Vasco, acabo de hacerlo, adjuntando lo que es el acuerdo de los partidos políticos con el informe sanitario del viceconsejero de Salud, así como también la propuesta de decreto que yo llevaré a emitir tras deliberación en el Consejo de Gobierno. Me he dirigido a ambas autoridades. Serán las dos instancias, la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma, como también el Parlamento en su Diputación Permanente, quienes aborden esta cuestión. Hitz egin duzu hauteskunde batzordearekin eta ze pausu emango da hemendik aurrera? Bai, hona etorri aurretik hauteskunde batzordearen presidenteari zuzendu natzaio, bai alderdi politikoi emandako akordioa eta baita osasun txostena ere, eta baita nik onartu beharko nuken dekretua ere ekarpen gisa eginez. Ez bakarrik hauteskunde batzordearen presidenteari, baita Eusko Legebiltzarraren presidenteari, beraz, hemendik aurrera, bai hauteskunde batzordeari, zein Eusko Legebiltzarraren diputazio iraunkorrari dagokio bere urratsak ematea. ¿Y qué pasa si la Junta Electoral no avala mañana este acuerdo? Bueno, no estoy en esa posición, no adelantemos acontecimientos. Yo creo que en estos momentos estamos en la fase de comunicar o de informar a las partes involucradas, y esto es lo que he hecho, y por supuesto que estamos abiertos a cualquier observación que se pudiera plantear. Eta berdina euskaraz, zer gertatzen da hauteskunde batzordeak bihar akordua babestuko espalu? Bueno, ez dezagun aurreratu zer izan daiteken beste batzui dagozkien erabakiak hartuko dituztenean, hartu egiten baldin badituzte ere, nik uste dut gauden une honetan da informatzeko, berria ematekoaren unean, eta hori izan da egin dudana. Hortik aurrera, gure prestutasun osoa izan daitezken iradokizunak jasotzeko hala beharko balitz.
Varios medios preguntan si la decisión se ha adoptado por unanimidad, pero que la decisión se ha tomado por unanimidad, pero si ha habido discrepancias. Bueno, ha habido muchos comentarios en relación a lo que es el contexto en el que vivimos, pero la decisión ha sido por unanimidad. Por lo tanto, no hay ninguna duda. Y yo creo que además destaco lo que antes en la intervención inicial he querido reflejar, que es la importancia de que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en lo esencial, que hemos alcanzado un acuerdo unánime, lo cual es muy positivo porque hemos sido capaces de demostrar, o somos capaces de demostrar a la sociedad vasca que cuando hace falta, los partidos políticos somos capaces de ponernos de acuerdo primando lo esencial, y lo esencial en estos momentos es la preocupación que todos tenemos por la salud pública de la sociedad vasca. Beraz, egonda desadostasunik? Ez hainbat iritzi egonda bileran zehar jakina denez, baina aho batez hartutako erabakia da, eta nire lehenengo parte hartzean ere esan egin dudan azpimarratu nahiko nuke. Uste dut garrantzitsuena dela Euskal Hiritargoak ikustea, Euskal Alderdi politikoak gai garela adostasunean jartzeko, beti ere lehentasunak ondo irudikatuta dauzkagunean, eta alderdi politikoen guztientzako lehentasuna da momentu honetan Euskal gizartearen osasuna eta osasun publikoa bermatu egin ahal izatea. Lehendakari ha hablado con el presidente de la Junta para concertar actuación. Atzo gabean, ayer por la noche hablé con el presidente de la Junta. En aquel momento le hice también mis consideraciones con respecto a lo que pudiera ser la propuesta que yo hoy planteara en la reunión con los partidos políticos con representación parlamentaria en la legislatura disuelta. Hoy por la mañana también le he hecho llegar el borrador del informe jurídico de los servicios jurídicos del Gobierno vasco, y posteriormente a la decisión que hemos adoptado los partidos políticos le he hecho llegar también al presidente de la Xunta de Galicia el acuerdo de los partidos políticos, así como también el decreto que yo aprobaría o que yo emitiría. Hitz egin duzu beraz, Xuntako presidentearekin. Bai, atzo gabean berarekin hitz egin nuen, orduan ere aurreratu egin nion, nik gaur alderdi politikoekin izan beharreko bileran zer planteatuko nukena eta zer proposatuko nukena. Gaur goizean alderdi politikoekin izan beharreko bilera baino lehenago ere helarazi egin diot Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu juridikoek egindako txosten juridikoa, eta alderdi politikoekin izandako bileraren ondoren ere luzatu egin diot alderdi politikoek hartutako akordioa, eta baita nik onartu edo argitara eman beharko nuken dekretua. Varios medios preguntan si teme que esta alerta influya en las elecciones y aunque haya pasado la emergencia sanitaria haya mayor abstención. Bueno, si hemos tomado esta decisión es porque entendemos que tiene que haber una convocatoria electoral que ofrezca todas las garantías a todas y cada uno de los ciudadanos. Y en este sentido yo creo que la ciudadanía podrá ejercer en su momento, cuando sean las elecciones autonómicas, el derecho de sufragio, el derecho al voto, en las condiciones de mayor normalidad posible. A partir de ahí, pues lo que los ciudadanos y ciudadanas decidan. Euskaraz beldur zara, alerta horrek eragina izango ote duen hauteskundeetan, abstentzio handiagoa egongo ote den? Erabakia hartu egin baldin badugu, izan da beti ere pentsatuz Euskal gizarteak, Euskal hiritarkoak edo Euskal boto emaileek izan beharko lituzketen berma guztiak, eskubide hori jorratu egin ahal izateko, botoa emateko eskubide hori jorratu egin ahal izateko. Hortik aurrera, izan daitezela hauteskundeak berma guztiak kontutan hartuz eta izanik, eta nik ez daukat besterik esatekorik. Euskal hiritargoa, Euskal hauteslegoa izango da berak bere bozkaren bitartez erabakiko duena. Las dos últimas, lehendakari, Iker Rioja de Diario Norte pregunta si hay algún cargo del Gobierno vasco infectado. Que a mí me conste, entre las y los consejeros del Consejo de Gobierno, no. Beraz, ez dago Eusko Jaurlaritzako kargudunik sailburuen artean kutsatuta. Gobernu kontseilua osatzen dugun sailburuen artean, nik dakidanagatik ez. Eta orain azkena, Mikel Segovia del Independiente tiene constancia del despliegue del ejército en Euskadi. No tengo constancia en absoluto. Ez daukat horren inolako berririk.
Eskerrik asko lehendakari, honek izan dira laburbilduz kazetariek egindako galderak. Eskerrik asko, ondo izan.